que están dentro del primer apunte, el apunte general que habíamos visto de capacitores. Yo les había mandado mucha información sobre capacitores, pero este tema que vamos a ver está dentro de ese primer apunte, ¿sí? En la página 18. Entonces, nosotros habíamos trabajado con todo lo que es capacidad, habíamos llegado a ver el tema de energía, ¿sí? Y la parte teórica la habíamos cortado en lo que eran los capacitores en serie y en paralelo. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Sí? Nosotros todavía no hemos visto el tema resistencias, que es lo que vamos a ver a continuación, por lo tanto hay algunas cosas que están puestas en este apunte que hacen referencia a ello, ¿sí? Por el momento nosotros no le vamos a dar importancia. Sí, vamos a aprender, ¿sí? Que los capacitores, como las resistencias, en este caso los capacitores en particular, se pueden conectar, ¿sí? Y nosotros podemos poner dos o más capacitores de dos formas diferentes. Una es con los capacitores en serie, como se ve en la figura, la primera figura, ¿sí? Donde estos están conectados a través de un conductor, obviamente que a través de un cable, y tenemos conectados el capacitor. Este es el capacitor 1, este es el capacitor 2, y cada uno de ellos va a tener un voltaje, una diferencia de potencial, el 1 y el 2, y una carga que va a pasar por ese capacitor, la 1 y la 2. Este conjunto, ¿sí? Así con dos capacitores, y podrían ser más, nos va a dar una capacidad equivalente, imaginaria. No es que esto se reduce a un solo capacitor, sino lo que hacemos es, calculando esto que es lo físico, esto es lo que se ve, dos capacitores, deducimos qué capacidad tienen los dos en conjunto colocados en serie. Y también calculamos su voltaje y su carga. ¿Se entiende este concepto? No es que físicamente vamos a tener un solo capacitor, no, de ninguna manera. Vamos a tener dos capacitores o más, y lo que hacemos a través del cálculo en la física es saber cuánto es su capacidad resultante o su capacidad equivalente de acuerdo a sus valores y a cómo estén conectados. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Bien. Entonces, siempre la capacidad equivalente cuando estén en serie se va a calcular con esta ecuación que tenemos acá. 1 sobre la capacidad equivalente, que es lo que queremos buscar, va a ser igual a 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2. Si tuviésemos 10 capacitores distintos conectados en serie, sería más 1 sobre C3, más 1 sobre C4, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando tenemos únicamente dos capacitores, podemos usar esta ecuación que sigue a continuación, pero no se los recomiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos más de dos capacitores esto no se puede usar. Entonces, esta no le daría importancia. ¿Sí? Sí, esta que la podemos usar absolutamente para todos los cálculos. ¿Sí? Obviamente que esto hay que calcular, después esto hay que invertirlo, esto ya lo vamos a ver en práctica. Me interesa por ahora que sepan cómo calcular. Luego vamos a calcular el voltaje equivalente o la diferencia potencial equivalente, que cuando son capacitores en serie la podemos calcular como el voltaje 1 más el 2. ¿Sí? El 1 más el 2 que tenemos acá nos va a dar el equivalente. Y la carga es la misma que va a pasar. Por lo tanto, tanto la carga 1 como la carga 2 como la carga equivalente son siempre las mismas. Repito, estamos trabajando con capacitores en serie. La carga 1 como la carga 2 terminan siendo las mismas. Entonces, ¿cómo calculo la capacidad resultante de este sistema que hemos armado? Sumando las inversas, 1 sobre C1 y 1 sobre C2, y teniendo en cuenta que ese resultado también está a la inversa, por lo tanto después lo vamos a tener que dar vuelta. El voltaje equivalente es sumando todos los voltajes intervinientes. En este caso son 2, se suman esos 2. Y la carga equivalente es igual para todos. Es igual a la carga 1, que es igual a la carga 2, que va a ser igual a la carga equivalente. ¿Alguna duda hasta acá? No, no, de mi parte no. no. ¿Cuándo se considera que son capacitores en paralelo? Bien, cuando están conectados como se ve en la pantalla. ¿Qué cambia acá? Bueno, lo que hace que una conexión esté en serie o en paralelo son estos dos puntitos acá que nosotros le vamos a llamar nodos. Esos nodos lo que hacen es hacer una separación, una bifurcación de la carga, por lo tanto vamos a tener dos capacidades diferentes.
¿Cómo se calculan las capacidades en paralelo? Muy sencillo. En este caso directamente sumamos la capacidad 1 más la 2. ¿Cómo se calcula la carga? La carga ahora sí van a ser distintas. Acá va a haber una carga equivalente que va a ser la carga 1 y la carga 2. Y el voltaje, a la inversa del otro, el voltaje es igual en todos los casos. El voltaje 1 es igual al voltaje 2, que es igual al voltaje equivalente. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Bueno, ahí tienen algunos ejemplos, ¿sí? de unidades de conversión que les pueden servir, ¿sí? Algunas ya las hemos charlado, ¿sí? El milifaradio, el microfaradio, el nanofaradio, el picofaradio, ¿sí? Son unidades que ya hemos practicado. También tienen algunas como lo que son en metros, ¿sí? Un Armstrong, por ejemplo, que es 10 a la menos 10, eso no lo habíamos visto, ¿sí? El 10 a la menos 9, que es el nanómetro, que es igual al nanofaradio, ¿sí? Ustedes ven que lo que cambia es el sufijo adelante, nano. Esto como herramienta de utilidad. Bueno, el uso real de los capacitores, este es un tema que quiero que los lean, ¿sí? Y lo investiguen, ¿sí? Ahí tienen algunos ejemplos de capacitores en casos reales que les van a servir para calcular. Y lo que quería llegar es a este ejemplo, ¿sí? Quiero que veamos hoy un ejemplo. Dice que vamos a tener 3 capacitores, ¿sí? Que están conectados en serie. Fíjense por qué en serie. Porque no aparecen esos nodos que hablamos anteriormente. Nosotros tenemos la diferencia de potencial acá abajo, que son 10 voltios, ¿sí? Y de ahí un cableado que nos une a los 3 capacitores y ese cableado termina en el otro polo de esa diferencia de potencial, que puede ser una batería, una pila, lo que sea, ¿sí? Entonces, lo que nos pide, ¿sí? Es que calculemos, ¿sí? Esas capacidades, esos valores que tenemos a continuación. Lo que nos está diciendo también es que la carga 1 es más grande que la 3 y que la 3 a su vez es más grande que la 2. ¿Sí? Nos dice que los voltajes son distintos, que las cargas obviamente son iguales, y nos da algunas recomendaciones de cómo trabajar con estos casos donde tenemos 3 cargas diferentes, ¿sí? Ese ejercicio me gustaría que lo lean porque no tiene numeración, sino simplemente que es conceptual, ¿sí? Y quiero que lo revisen y entiendan el funcionamiento, ¿sí? Luego tenemos un ejemplo de capacitor, ¿sí? Con temas que nosotros ya habíamos visto, como es el cálculo de capacidad, de carga sobre voltaje y demás. También es para que lo revisen. Bien, tenemos más ejemplos con dieléctricos. Fíjense, ahí tienen, esto ya lo saben hacer, ¿sí? Acá tenemos un dieléctrico de valor 4, ¿sí? El resto son todas herramientas que ustedes ya conocen. Es también para revisarlo, el ejercicio está resuelto, ¿sí? Lo que tienen que hacer es revisar la metodología y cómo va avanzando la resolución. Bien. Fíjense en la pantalla, ¿qué les parece? ¿Cómo es la carga ahí? ¿Cómo es la capacidad resultante? ¿Es paralelo o serie? Paralelo. Paralelo, ¿sí? Justamente por lo que les expliqué anteriormente, ¿sí? Tienen los puntos, este que tenemos acá y este de acá, que serían los nodos. ¿Sí? Acá tenemos otro caso. Bien. Chicos, entonces, nosotros vamos a tener, ustedes el miércoles, ¿qué tienen previsto por el Día del Estudiante? ¿Hablaron algo? ¿Saben algo que van a hacer? No dijeron nada. Ni idea. Bueno. No nos pasaron nada todavía. No. Bien, pero ustedes van a ir a clase el miércoles, eso les pregunto. Sí, sí. Por Bien. el momento es normal. No Momento dijeron normal, nada no sabemos. de cambio de jornada. Perfecto.
Entonces el miércoles nosotros en presencial vamos a repasar la primera parte de lo que vimos hoy, que es un poco el concepto de capacitores en serie y capacitores en paralelo, y vamos a empezar con 2 o 3 ejercicios sencillos, ¿sí? Previamente vamos a hacer alguno más de la otra lista vieja, ¿sí? Para que no queden pendientes, los vamos a dejar en la pizarra. Mi idea es que se los lleven todos hechos. Pero luego vamos a hacer algunos ejercicios sencillos de capacitores en serie y en paralelo. Por ello, necesito que desde donde arrancó el apunte capacitores en serie hasta el final, lo lean y lo interpreten completo, ¿sí? La tarea que tienen para el miércoles es justamente, si hay algo de todo lo que ven desde la página 18 en adelante que no entiendan, o de todo el apunte de capacitores en general, no importa si hay algo más viejo, me lo hagan saber antes del miércoles, o si no el miércoles lo discutimos en clase presencial y hacemos algunos ejercicios. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Perfecto. Los que aún todavía no me han enviado listados o les quedan ejercicios pendientes de la lista anterior, por favor también antes del miércoles si pueden ir actualizando, que necesito tenerlos y dejar registrado que están los ejercicios hechos. ¿Estamos? Sí, profe. Listo. Profe. Bueno, si no ocurre nada raro y ustedes siguen con la misma idea, nos estaríamos viendo el miércoles. Estamos. Bueno, Que listo. anden bien. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.